Página 219. Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos por Alan Rydin. Capítulo 9. Tierra sí, libertad no. Primera parte. Cada año, en abril, el secretario de la Reforma Agraria conmemora el asesinato de Emiliano Zapata, depositando una corona de flores al pie de una estatua que hay en Cuautla del héroe revolucionario y, de manera ritual, renueva la promesa del gobierno de hacer justicia al campesinado. Con objeto de que escuchen los discursos, siempre se acarrea en camiones a cientos de viejos campesinos, muchos de ellos sobrevivientes octogenarios de la revolución en Morelos, que se pueden distinguir por su blanca indumentaria indígena y sus inmensos bigotes. El ánimo siempre es sombrío. Los viejos, que eran apenas adolescentes cuando se unieron a la lucha zapatista por tierra y libertad, recuerdan todavía las esperanzas que les motivaron y las decepciones que siguieron. Habían soñado que la expropiación de las inmensas haciendas particulares del valle les daría prosperidad, pero recibieron, en cambio, pequeñas parcelas en ejidos, sin tener los medios suficientes para trabajarlas debidamente. Y conforme las nuevas oligarquías industriales fueron creciendo en las ciudades, su revolución campesina fue cayendo en el olvido y sus familias quedaron atrapadas en la pobreza. El irremediable atraso de los pueblos de Morelos, que se repite en miles de comunidades rurales en todo México, es testimonio del fracaso del modelo agrario sostenido por los sucesivos gobiernos revolucionarios. Este modelo prometía dar tierra a quienes la trabajan y, aunque alrededor de 2.7 millones de familias de campesinos han sido beneficiadas con el programa de la reforma agraria, hay todavía entre 3 y 4 millones de campesinos adultos que esperan recibir sus parcelas. Sostenía que todas las grandes haciendas particulares serían expropiadas. Sin embargo, gran parte de las tierras mejor irrigadas siguen estando en manos de latifundistas, muchos de ellos políticos del partido en el gobierno. Prometía mejorar las condiciones de vida de los pobres del campo, pero la mayor parte de los 30 y pico millones de campesinos y sus familias siguen viviendo abajo del límite de pobreza definido por el gobierno mismo. Por último, establecía el objetivo nacionalista de la autosuficiencia alimentaria, pero desde el año de 1970 ha habido que gastar miles de millones de dólares en la compra de granos importados. No obstante, en un sentido político crucial, las políticas agrarias han sido todo un éxito, donde los campesinos trabajan los ejidos o tierras comunales, el descontento político es raro, y donde los campesinos sin tierra siguen exigiendo la expropiación de los latifundios existentes, la paciencia se mantiene viva de alguna forma por la expectativa de recibir una pequeña parcela. Así, la reforma agraria, realidad o mito, ha inmovilizado al campesinado en forma efectiva y ha conservado una paz relativa en el campo desde 1920. Incluso en momentos de crisis nacionales graves, los campesinos no tienen el peso económico ni la organización política para significar una amenaza para el sistema gobernante. Seguramente, esta situación solo se puede explicar en términos históricos o quizá también psicológicos.
El descubrimiento del maíz hace unos 6.000 años fue el que permitió que las tribus nómadas de Mesoamérica se asentaran y, a la larga, construyeran grandes civilizaciones. Por ende, el maíz pasó a ser sinónimo de vida. La mayor parte de las leyendas prehispánicas cuentan que el hombre nació del maíz, mientras que la religión giraba en torno a la adoración de aquellos dioses que podían proteger las cosechas de maíz y al apaciguamiento de aquellos que podían destruirlas. Asimismo, como el maíz nacía del suelo, la tierra adquirió también un significado sagrado. En consecuencia, desde mucho antes de la conquista española, la milpa o el campo de maíz ha sido la médula de la sociedad rural de México. A la fecha, el maíz representa, cuando menos, la mitad del alimento consumido por la familia campesina, y aún el tiempo se define de acuerdo con los ciclos de siembra y cosecha del grano. Así, el campesino, al cultivar su propio maíz en su propia tierra, asegura su supervivencia y renueva su comunión con la naturaleza. Por el contrario, cuando se ha alterado esta relación, ha habido descontento de los campesinos. En la guerra de castas, a mediados del siglo XIX, por ejemplo, los mayas pelearon casi con celo religioso por recuperar sus tierras comunales. Cuando los latifundistas azucareros de Morelos tomaron tierras de campesinos a finales del siglo XIX, y hubo una disminución notable en la producción local de maíz, se sembraron las semillas de la rebelión zapatista. Por tanto, la distribución de la tierra después de la revolución restauró parte de la armonía interna del campo. Las condiciones de vida rara vez mejoraron. Los niveles de educación, salubridad, nutrición y vivienda siguen siendo drásticamente inferiores en las zonas rurales que en las urbanas. Pero los campesinos estaban dispuestos a tolerar inmensas penurias antes de abandonar las tierras de sus antepasados. En realidad, en décadas recientes, millones de campesinos sin tierra se han ido a vivir de manera permanente a zonas urbanas, pero gran parte del movimiento migratorio es estacional. La pobreza les empuja a salir para completar sus ingresos y la tierra les vuelve a llamar. Quizá encuentren ocupación como peones en algunas construcciones o para cosechar fruta, vegetales, azúcar o café, pero la mayor parte de los campesinos regresa puntualmente a su milpa a tiempo para sembrar y cosechar su maíz y frijol. La mayor parte de los cientos de miles que se introducen ilegalmente a Estados Unidos cada año tienen también la intención de regresar. Infinidad de comunidades del centro y norte de México, las mujeres y los niños cuidan el ganado y cultivan las milpas mientras esperan los giros monetarios enviados desde los valles agrícolas del suroeste de Estados Unidos. Pero estas meramente son estrategias de supervivencia. Nunca hubo tierra suficiente para repartir, ni la necesidad política de que la reforma agraria funcionara. El artículo 27 de la Constitución de 1917 montó el escenario para esta interminable batalla entre el principio y la realidad, pues establecía el derecho del campesino a tener un pedazo de tierra. Pero, tan pronto como Zapata fue muerto y el campo apaciguado, la presión por instrumentar este compromiso fue cediendo. De hecho, la primera distribución de tierras afectó
a atractivas haciendas que tomaron los líderes de los ejércitos o bandas revolucionarias. En Morelos, el presidente Carranza incluso echó marcha atrás en la reforma agraria improvisada por Zapata cuando recompensó a los oficiales leales con muchas de las mejores haciendas. Es más, Carranza y sus dos sucesores, Obregón y Calles, eran terratenientes del norte, de una zona seca y escasamente poblada, donde no se practicaba la agricultura comunal y donde, incluso hoy día, el control del agua y el comercio agrícola son más importantes que la posesión de la tierra. Algunas tierras fueron distribuidas para apaciguar a los campesinos ingobernables durante la depresión, pero la nueva élite revolucionaria no dio gran prioridad al programa. En 1930, Calles proclamó: "El agrarismo es un fracaso". Sin embargo, no se había realizado un esfuerzo real por probarlo. Alrededor de 2.3 millones de campesinos continuaban sin tierra, al tiempo que sobrevivían cientos de haciendas anteriores a la revolución. Mientras hacía su campaña en provincia para las elecciones presidenciales de 1934, el general Cárdenas pulsó una creciente frustración entre los pobres del campo, la cual le llevó a adoptar como propia la causa agraria. Por consiguiente, durante su sexenio, dio un gran impulso a la reforma agraria, no solo distribuyendo alrededor de 18 millones de hectáreas, 12% del país entero, entre 810,000 campesinos, sino también creando el Banco de Crédito Ejidal e integrando el sector rural por medio de la Confederación Nacional Campesina, CNC, al partido. Esta cantidad es el triple de tierra que se había distribuido entre 1917 y 1934, además de que incluía más tierras irrigadas, 976,866 hectáreas, de las que se habían repartido antes o se han entregado después. La oposición de los latifundistas supervivientes era muy fuerte, pero Cárdenas mismo sentía muchísima afinidad con los indígenas y campesinos y, con frecuencia, iba al campo a escuchar las peticiones de los campesinos, incluso despertando quejas de que estaba descuidando la administración del gobierno central. Pero mientras Cárdenas románticamente imaginaba el surgimiento de un proletariado rural más educado y rico, elegido, el instrumento político que había elegido condenaba a los campesinos a la eterna pobreza del minifundismo. El Estado, al adoptar la tradición indígena de la agricultura comunal, conservaba la propiedad del ejido y concedía a los campesinos el derecho a usufructar la tierra. La intención era que, al permitir que este derecho solo pasara de padres a hijos, y al prohibir el alquiler y la venta de los ejidos, las grandes posesiones no volvieron a aparecer. Pero en la práctica, los ejidos no solo eran alquilados y vendidos, normalmente fuera de la ley, sino que los ejidatarios tampoco podían hipotecar su tierra a cambio de créditos en la banca privada. El propio Cárdenas alentó la agricultura colectiva de los ejidos o las cooperativas con objeto de lograr economías de escala y una mejor administración, pero, por regla general, los ejidatarios preferían subdividir las propiedades en parcelas que cultivaban individualmente. Así, las semillas del desastre social y económico
estaban dentro de la solución política. Los ejidos colectivos solo funcionaron bien en el norte de México, en las zonas del Yaqui, Mayo y La Laguna, pero los gobiernos subsiguientes los consideraron un peligro socialista y, de hecho, los sabotearon. No es raro que la oposición conservadora que despertó el programa de Cárdenas retardara la reforma agraria una vez que éste terminó su mandato. En 1947 hubo una contrarreforma agraria cuando el presidente alemán enmendó el artículo 27 de la Constitución e introdujo el amparo agrario, un recurso jurídico que servía para posponer la ejecución de los decretos de expropiación. El objetivo de Alemán era aumentar la producción de alimentos que, según él, solo se podría efectuar a manos de los agricultores comerciales, empleando técnicas de capital intensivo. Por ende, ignoró los ejidos y ofreció a los terratenientes particulares mayor seguridad al ampliar la definición de pequeña propiedad, para que ésta incluyera 100 hectáreas de tierra irrigada, 200 hectáreas de tierras de temporal, 300 hectáreas de huertos, 400 hectáreas de pastura de primera, 800 hectáreas de maleza o monte y, en las zonas desérticas, la cantidad de tierra necesaria para sostener 500 cabezas de ganado, que podía llegar hasta 50.000 hectáreas. El efecto principal de estas reformas era proteger de la expropiación a las haciendas existentes, así como crear neolatifundios. Como los miembros individuales de una sola familia eran considerados pequeños terratenientes individuales, las grandes propiedades podían existir de acuerdo con la ley. Asimismo, un terrateniente podía poner diversas partes de su propiedad a nombre de sus empleados o prestanombres. En algunas zonas se hizo costumbre alquilar ilegalmente los ejidos a agricultores particulares, mismos que después contrataban a los ejidatarios para que trabajaran la tierra. Los latifundistas poderosos, aliados con políticos locales, se dedicaron a ocupar y cercar tierras comunales propiedad de comunidades indígenas. Donde estas tierras contenían bosques importantes, las compañías madereras obtenían concesiones de 10 a 20 años a cambio de cuotas mínimas. En todos los estados sobrevivieron o surgieron caciques, dueños de grandes extensiones, que controlaban gran parte de la producción y el comercio de sus zonas. Pero la falta de democracia dentro de los ejidos convirtió también, con frecuencia, al líder electo o comisario ejidal en un cacique menor que administraba la tienda de la localidad, alquilaba el ejido y hacía negocios con los políticos locales. Quizá lo más importante fue que la desaceleración de la reforma agraria coincidiera con una explosión demográfica que produjo generaciones nuevas de campesinos sin tierra, aumentó los problemas sociales en el campo y, a la larga, provocó un éxodo de masas hacia las áreas urbanas. Durante este periodo, era política del gobierno estimular el desarrollo industrial, dando por resultado el aumento de los salarios urbanos, al tiempo que se frenaban los precios rurales. Los ejidos eran considerados meros estacionamientos de campesinos en espera de que su mano de obra barata pudiera quedar incorporada al nuevo país industrial y urbano. No obstante, los sucesores de Cárdenas mantuvieron con vida el
mito agrario por medio de una encendida retórica, así como con la expropiación y distribución de algunas haciendas particulares. Incluso Alemán repartió alrededor de 3 millones de hectáreas durante su gobierno, pero todo el procedimiento adquirió un aire de surrealismo. Los ejidos se formaban cada vez más sobre tierras infértiles y semiáridas donde solo podían subsistir cabras, o sobre laderas boscosas donde se le negaban a los campesinos las concesiones madereras, aunque estos, no obstante, cortaban árboles para abrir terreno para sus milpas. Entre 1952 y 1982, 85% de la tierra distribuida entre los campesinos no era adecuada para la agricultura con arado. Asimismo, con frecuencia había poca relación entre la cantidad de tierra que cada gobierno decía haber expropiado y la cantidad que, de hecho, se había entregado a los campesinos. López Mateos firmó decretos para la expropiación de 11.3 millones de hectáreas, pero apenas sí distribuyó una cuarta parte de ellas. Asimismo, Díaz Ordaz expropió formalmente 14 millones de hectáreas, pero los campesinos recibieron, de hecho, solo 4 millones de hectáreas. Así, quizá un grupo de campesinos hiciera con éxito una campaña para obtener un decreto presidencial para la expropiación de un latifundio, pero encontraba que la ejecución de la orden quedaba detenida por la acostumbrada mordida o un nuevo amparo agrario. Cualquier día de la semana, en los empolvados pasillos de la Secretaría de la Reforma Agraria, se pueden ver grupos patéticos de campesinos harapientos que tienen en la mano borrosas copias de órdenes de expropiación, esperando a que su derecho sea reconocido por funcionarios que, invariablemente, les aconsejan que tengan paciencia y renuevan bien versadas promesas de justicia. Algunos de los grupos hacen el viaje 2 o 3 veces al año, costándole a la comunidad tan solo para regresar a sus alejados pueblos con el mismo mensaje de fracaso. El tiempo promedio entre la expropiación y la distribución es de más de 14 años. No es raro que los campesinos, organizados por algún movimiento político externo o simplemente movidos por la desesperación, invadan la propiedad que se les ha asignado y, ocasionalmente, el acto basta para conseguir una orden de distribución de manos de las autoridades locales. Sin embargo, es más frecuente que se acuda a la policía o el ejército para intimidar a los campesinos para que se vayan y, en caso necesario, para sacarlos por la fuerza. No pasa un año sin que algunos campesinos sean muertos en estas confrontaciones. Una profunda sensación de desesperanza, perpetuada por la violencia e injusticia, atraviesa el campo. Por ejemplo, después de que su líder local fue asesinado por pistoleros de los terratenientes lugareños en agosto de 1983, un grupo de chinantecos del sur de Veracruz le escribió al presidente: en Veracruz, los campesinos pagan con años de cárcel el matar una vaca de un terrateniente, aunque solo sea con el pensamiento, y aunque demuestren su inocencia, decía la carta publicada por un periódico de la Ciudad de México. Por eso, uno de nuestros líderes ha dicho que una vaca tiene más derechos que un campesino. Nosotros no tenemos nada contra estos animales, pero la diferencia es irónica
cuando se trata de la aplicación de la justicia a un hombre del campo que no tiene más patrimonio que su honra y modestia, pero que, en última instancia, está dispuesto a trabajar para que otros puedan comer. 2 meses después, Benito Hernández, líder de ejidos cercanos a Huejutla, estado de Hidalgo, fue asesinado por 2 pistoleros. Los campesinos de la zona habían ganado una larga lucha por la tierra en 1980, pero los terratenientes afectados no parecían dispuestos a aceptar su derrota. Como pasa con frecuencia, no se acusó a nadie de la muerte de Benito Hernández. Los sucesivos gobiernos han recurrido a la corrupción, la coacción y la represión para evitar el surgimiento de cualquier organización campesina representativa realmente independiente. Desde que Cárdenas reuniera a los diferentes grupos de campesinos bajo la Confederación Nacional Campesina, esta ha sido dirigida totalmente desde la Ciudad de México, invariablemente por licenciados designados por el presidente. La CNC sigue siendo un instrumento muy útil para controlar el campo y para transportar a campesinos para que voten por el PRI cuando hay elecciones. Los mejores resultados los obtiene el PRI en los distritos rurales más pobres. Pero sus líderes le deben lealtad al sistema, en lugar de a sus miembros, e incluso al nivel de ejidos individuales. Los dirigentes locales de la CNC con frecuencia intervienen para imponer un líder electo a la comunidad. Varias organizaciones campesinas más, entre ellas la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM, la Confederación Campesina Independiente, CCI, y el Consejo Agrario Mexicano, CAM, han nacido alrededor de líderes individuales que hacen sus tratos con el gobierno, pero que forman parte también del sistema de control. A principios de los años 70, Echeverría unió a todos los grupos campesinos con el llamado Pacto de Ocampo, que sobrevivió hasta que terminó su sexenio. De igual manera, en 1983, se anunció una Alianza Nacional Campesina que haría una campaña oficial para revocar el amparo agrario, pero que en la práctica conservaría una línea de mando única entre el gobierno y las masas campesinas. Por ejemplo, el gobierno aún se niega a autorizar un sindicato de trabajadores migrantes o jornaleros y ha observado cautelosamente cómo los ejidos de Puebla, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas han organizado la llamada Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que toma su nombre de la proclamación de la reforma agraria hecha por Zapata. Una forma tradicional de avanzar políticamente es destacar como agitador campesino independiente. Después de reunir a un grupo de campesinos sin tierra bajo la bandera de la lucha contra la injusticia, el aspirante a líder puede negociar con las autoridades y, al parecer, también invariablemente se vende a ellas. Pero normalmente el sistema tratará de cooptarlo sin destruir su atractivo, permitiéndole por consiguiente que siga viviendo de sus campesinos y, cuando los funcionarios lo consideran necesario, para que divida a otros grupos de campesinos militantes. La alternativa para quien no colabora con el sistema es el asedio permanente, los encarcelamientos frecuentes y la posibilidad de ser ejecutado, asesinado. En algunas zonas, las autoridades locales, al parecer complacientemente,
permiten que los terratenientes se encarguen de los alborotadores campesinos. En los años 50, Jacinto y Maximiliano López, dos hermanos que habían organizado a campesinos del Valle del Yaqui, fueron asesinados por pistoleros a sueldo. En otras zonas, la función principal del ejército es hacer las veces de fuerza policíaca rural, controlando a los agitadores y sacando a los campesinos que han ocupado tierras privadas o disputadas. Cuando un líder adquiere fama en todo el país, su suerte es decidida en la Ciudad de México. En los años 40 y 50, en Morelos y los estados vecinos, surgió Rubén Jaramillo, el líder campesino con más influencia desde Zapata, al lado de quien peleó siendo joven. Pero en marzo de 1962, él y varios miembros de su familia fueron secuestrados y asesinados por soldados. Danzós Palomino, organizador comunista de la Confederación Campesina Independiente, fue encarcelado durante 5 años en los 70 y después, ya liberado, encontró a su grupo nuevamente dividido y a una fracción cooptada por el gobierno. Francisco Medrano, por otra parte, trató de organizar la ocupación masiva de tierras en Oaxaca a finales de los años 70 y al no tener éxito huyó al monte con un grupo de hombres armados hasta que fue muerto por los soldados en pocas semanas. Irónicamente, el descontento campesino más serio del que se tenga memoria fue orquestado por el propio gobierno. Desde el momento en que asumió el poder en 1970, el presidente Echeverría pretendió emular a Cárdenas, hablando a favor de los campesinos pobres del país y en contra de los latifundistas poderosos que se habían librado de la expropiación. La retórica del presidente produjo muy pronto una disminución de la inversión de los preocupados agricultores particulares, pero Echeverría ordenó a Augusto Gómez Villanueva, secretario de la Reforma Agraria, que movilizara a los campesinos para que exigieran sus derechos. En algunas zonas, los campesinos se sintieron respaldados para ocupar fincas privadas y estalló más violencia. Echeverría también expropió 11.5 millones de hectáreas y distribuyó 6.5 millones de hectáreas, más que cualquier presidente desde Cárdenas. Pero, en la práctica, parecía estar más interesado en debilitar el poder político de los terratenientes privados y sus aliados empresariales que en fortalecer el de los campesinos. En 1976, Echeverría fijó la vista en los ricos latifundistas de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Estos no solo se contaban entre los críticos políticos más fuertes, sino que también una de las medidas agrarias más recordadas de Cárdenas había afectado esa zona. Echeverría giró instrucciones a Gómez Villanueva para que organizara una demanda popular para la expropiación de tierras y, en las siguientes semanas, miles de campesinos acamparon junto a las tierras irrigadas del Valle del Yaqui. Como al principio la mano de Echeverría no era visible, la movilización desató rumores de levantamientos campesinos e incluso de bandas armadas que producían temor en el campo. En realidad, todo estaba cuidadosamente controlado y los campesinos mismos no podían entender por qué les alimentaba la CNC y les protegía el ejército. Se dieron invasiones en otras zonas, principalmente en Sinaloa, pero estas meramente contribuyeron a justificar la decisión de Echeverría
de expropiar 90.000 hectáreas del Valle del Yaqui el 19 de noviembre, tan solo 11 días antes de terminar su sexenio. Como la agitación campesina procedía de arriba, el entrante gobierno de López Portillo no tuvo ningún problema para terminar con las ocupaciones ilegales y para restaurar la calma en el campo. Con la esperanza de alentar la inversión de los agricultores particulares, López Portillo encarceló a Félix Barra García, quien había sucedido a Gómez Villanueva en el puesto de secretario de la Reforma Agraria en los últimos meses del gobierno anterior, acusándole de corrupción. Es más, aunque manifestaba preocupación por la condición social de los campesinos, discutía la conveniencia de seguir entregando pequeñas parcelas de tierra árida. La retórica de López Portillo se centró, más bien, en la necesidad de incrementar y redistribuir la producción agrícola, y una nueva ley de desarrollo agrícola se adoptó al efecto para fomentar la unión entre ejidos y pequeños propietarios. Pero las organizaciones campesinas y los partidos de izquierda criticaron muchísimo la reforma, pues aumentaba el control del campo a manos del sector privado. Por tanto, no surgió ninguna fórmula nueva para incrementar la productividad del ejido, pero siguió la presión para que se distribuyera la tierra. López Portillo, habiendo anunciado al principio de su mandato que ya no quedaban tierras por distribuir, que la tierra no es elástica, optó también por seguir el camino fácil, repartiendo 15.7 millones de hectáreas, 91% de ellas no adecuadas para la agricultura, a unas 300.000 familias campesinas, con el propósito declarado de dar trámite a los decretos de expropiación no ejecutados que se habían acumulado. En lugar de atacar el sistema de tenencia de la tierra, prefirió comprar la paz en el campo por medio de enormes subsidios y programas de beneficio social. Cuando el presidente de la Madrid asumió el mando en diciembre de 1982, heredó el mito agrario. Reiteró el compromiso del gobierno de repartir todas las tierras afectables, pero concedió que la situación era caótica. Se ha distribuido la mitad del territorio nacional y casi 27.000 ejidos han beneficiado a unos 3 millones de familias, dijo en marzo de 1983. Sin embargo, la mitad de la tierra no tiene seguridad jurídica por falta de documentos que garanticen el derecho a la posesión, lo que a su vez genera inseguridad, falta de interés en trabajar la tierra y hasta simulación, rentismo y abandono de la propiedad. Con simulación se refiere a los latifundios disfrazados de pequeñas propiedades. En su informe de gobierno del 1 de septiembre de 1983, de la Madrid volvió a tocar el tema, apuntando, incluso con más sobriedad, que la superficie de las tierras sujetas a expropiación es cada vez menos y más difícil de localizar. Advirtió también: promoveremos los derechos agrarios, pero no daremos esperanzas demagógicas. Mucho menos permitiremos la violación de derechos legítimos. Varias docenas de líderes campesinos, por mandato del gobierno o no, fueron muertos en diferentes puntos del país tan solo en 1984. Así, la prioridad del nuevo gobierno era aclarar el desorden jurídico del campo, proporcionando títulos en regla de las tierras comunales y documentos oficiales de todos los ejidos, repasando cuáles eran los componentes de los ejidos
para ver si podían dar cabida a otras familias de campesinos, reduciendo los pasos burocráticos necesarios para las peticiones agrarias de 43 a solo 8 y concediendo reconocimiento formal a los pequeños propietarios auténticos. Pero, según dijo, de los 101 millones de hectáreas sujetas a expropiación, todas menos 4.7 millones de hectáreas ya habían sido repartidas. Por ende, solo esta cifra sería distribuida. Alrededor de 20.000 campesinos incluidos en unidades de producción rural, en lugar de minifundios, recibirían 600.000 hectáreas en 1983 y el resto beneficiaría a 100.000 campesinos más en los 5 años siguientes. Para cuando de la Madrid terminara su mandato en 1988, el reparto agrario habría terminado. De inmediato, las organizaciones campesinas y los expertos en el tema discutieron las estadísticas oficiales, aunque entre ellos tampoco estuvieron de acuerdo en cuanto a la cantidad de tierra sujeta a expropiación. Un estudio académico sostenía que faltaban todavía por distribuir 7.6 millones de hectáreas de tierras expropiadas, 8.7 millones de hectáreas de concesiones para cría de ganado en tierras propiedad del Estado habían expirado y 1.5 millones de hectáreas de tierras privadas quedaban fuera del marco jurídico. En algunos casos, las tierras de pastura reconocidas también eran adecuadas para el cultivo de granos y, si se reclasificaban, pasarían a ser latifundios. La CNC arguía que 14 millones de hectáreas estaban protegidas por amparos agrarios y que se debían confiscar, mientras que Luis Martínez Villicaña, nuevo secretario de la Reforma Agraria, concedió que 10.5 millones de hectáreas de tierras del gobierno podían ser distribuidas. El tema era tan sensible que cuando el Congreso aceptó la enmienda de la Ley de la Reforma Agraria en diciembre de 1983, cediéndole la responsabilidad de las expropiaciones y las distribuciones a los gobernadores de los estados, todos los partidos de la oposición se salieron del recinto y, en privado, se oyeron airadas protestas de los diputados del PRI, representantes de la CNC. Parte de la queja era que la reforma había pasado a la fuerza por el Congreso en solo un día, antes de que muchos diputados la hubieran leído, aunque también se interpretó como una ayuda a los agricultores privados y como algo que no hacía nada por proteger a los campesinos productores o a aquellos sin tierra. La realidad era que la expropiación de 96 millones de hectáreas del territorio, alrededor de 25 millones de hectáreas de minifundios, además de tierras en desiertos y montañas, que no estaban organizadas en ejidos o granjas comunales, no podían dar cabida a entre 3 y 4 millones de campesinos que habían solicitado tierras. Pero a semejanza de sus antecesores, de la Madrid tampoco se lanzó a deshacer la ilusión que sostenía a millones de jornaleros o trabajadores migratorios en el campo. El gobierno era presa del mito agrario que había inventado. La repartición de la tierra no era la respuesta, pero los funcionarios no se atrevían a decirlo porque los campesinos no les creerían. Fin de la primera parte, página 229.